El día de hoy nos acompaña la doctora Jocelyn Parra. Y bueno, les damos la más cordial bienvenida a esta, la 23ª ya sesión del Seminario Latinoamericano de Colaboración sobre el Enfoque Ontosemiótico. La profesora Jocelyn Parra es profesora en Educación Media en Matemática de la Universidad del Biobío, Chile, es magíster en Educación Matemática y doctora en Educación Matemática por la Universidad de los Lagos, Chile. Actualmente se desempeña como directora del Departamento de Matemática y Estadística de la Universidad San Sebastián, con sede en Santiago, y como directora nacional del Programa de Formación Pedagógica para licenciados y o profesionales de matemática de la Universidad de San Sebastián. La doctora Jocelyn Parra en los últimos 9 años se ha desempeñado como académica de los programas de formación de profesores en matemática, ha participado como ponente en diversos eventos científicos, tanto de carácter nacional como internacional, y ha publicado artículos sobre la formación de profesores. Sin más preámbulo, Jocelyn, te cedo la palabra. Bien, muchas gracias Lupita por la presentación. Muy buenas tardes a todos y todas. Por supuesto quiero agradecer al comité organizador del seminario la invitación a participar de este evento académico. El día de hoy les voy a presentar los resultados de un trabajo que hemos estado desarrollando hace algún tiempo y que está relacionado con la elaboración de criterios de idoneidad didáctica para el diseño y la reflexión de la enseñanza sobre funciones. Bien, la presentación está estructurada de la siguiente manera. En principio me voy a referir a la problemática relativa a la formación de profesores. Posteriormente, y por supuesto me voy a referir al modelo del conocimiento didáctico matemático, el CDM, y también a las herramientas del enfoque ontosemiótico, el EOS. Posteriormente me referiré a la problemática relativa a los procesos de enseñanza y aprendizaje de las funciones. Y finalmente voy a presentar los criterios de idoneidad didáctica para la enseñanza de funciones. Por supuesto, algunas consideraciones finales y las referencias. Bien, quisiera iniciar este seminario con una pregunta, que es: ¿cuál es el conocimiento didáctico matemático requerido por los profesores de matemática? Bien, diversos estudios se han interesado por indagar la problemática relativa a la formación de profesores. Esto particularmente por las diversas dificultades que presentan los estudiantes para lograr una apropiación significativa de nociones matemáticas específicas y también por las constantes reformas curriculares que exigen la actualización permanente de los programas de formación de profesores. Uno de los autores precursores interesados por estudiar la problemática relativa a la formación de profesores fue Schulman, que en el año 86 establece unas categorías del conocimiento del profesor. En esa instancia establece o define 3 categorías del conocimiento del profesor. Entre ellas, por ejemplo, que el profesor tiene que tener un conocimiento del contenido, tiene que tener un conocimiento pedagógico del contenido y también un conocimiento del currículo. Posteriormente, en el año 87, Schulman extiende estas categorías del conocimiento del profesor e incorpora, por ejemplo, el conocimiento del currículum, el conocimiento de los estudiantes, entre otros. Boll y colaboradores en el año 2008 se interesan por estudiar el conocimiento del profesor, pero en esta oportunidad, si bien su trabajo está basado en los estudios realizados por Schulman, se enfocan en la enseñanza efectiva en la matemática. Entonces, Boll y colaboradores en el 2008 también establecen unas categorías. Ellos definen 2 categorías y en cada una de estas categorías existen subcategorías. Estas 2 categorías principales son la categoría del conocimiento del contenido y la categoría del conocimiento pedagógico del contenido. Por ejemplo, en el ámbito del conocimiento del contenido, ellos establecen que el profesor debe tener un conocimiento del contenido, un conocimiento común del contenido, un conocimiento especializado y un conocimiento en el horizonte matemático. También se refieren, por supuesto, al conocimiento pedagógico del contenido, y dentro de esa categoría establecen también otras subcategorías como, por ejemplo, el conocimiento del currículo.
Otros estudios, como los que proponen Mitra y Coiler en el año, perdón, en el año 2008, Mitra y Coiler establecen entonces un modelo que también está basado en los trabajos de Schulman, de Deborah Ball. Sin embargo, ellos incorporan una categoría adicional, que es la categoría del conocimiento de la tecnología. Entonces, ellos, si bien también se apoyan de los trabajos de Schulman, incorporan que el profesor debe tener un conocimiento de la tecnología, un conocimiento pedagógico tecnológico, entre otros. También existe el trabajo de Nika Hatsoyi del año 2013, quien plantea un modelo que describe el conocimiento requerido por los profesores para la enseñanza de las funciones. Y este es un modelo que también se apega de los trabajos de Schulman, Ball, Mitra y Coiler, entre otros. Otro de los trabajos o de los modelos que están interesados por estudiar la complejidad de la comprensión y la transmisión del conocimiento es justamente el modelo del conocimiento didáctico matemático, el CDM, que es un modelo que ha sido desarrollado por Pino, Fan y Godino desde el año 2015. Este es un modelo que está basado en el enfoque ontosemiótico de la cognición y la instrucción matemática, y este modelo plantea tres grandes dimensiones. Existe una dimensión matemática, una dimensión didáctica y una dimensión metadidáctico-matemático. Ahora nos vamos a referir un poquito a cada una de estas dimensiones. La dimensión matemática se define como los conocimientos que permiten al profesor resolver una actividad matemática que se pretende implementar en el aula y vincularlo con objetos matemáticos que se encuentran más adelante en el currículum de matemática. Dentro de esta dimensión se incluyen dos subcategorías del conocimiento. Estas son el conocimiento común del contenido y el conocimiento ampliado del contenido. El conocimiento común del contenido es un conocimiento compartido entre el profesor y los estudiantes. Es un conocimiento que le permita al profesor resolver situaciones, problemas que plantea, por ejemplo, el currículum escolar. Y por su parte, el conocimiento ampliado del contenido es un conocimiento que le permite al profesor proponer situaciones, problemas desafiantes. También le permite poder vincular una noción matemática específica con nociones matemáticas de otros niveles educativos, etc. En cuanto a la dimensión didáctica, esta es una dimensión que incluye 6 subcategorías del conocimiento. Estas son la faceta epistémica, la faceta cognitiva, la faceta afectiva, la faceta interaccional, mediacional y ecológica. La faceta epistémica se refiere básicamente a un conocimiento especializado de la dimensión matemática. La faceta cognitiva se enfoca en los conocimientos que debe tener el profesor respecto de los conocimientos previos que tiene su estudiante o de los aspectos cognitivos que tiene su estudiante. La faceta afectiva, por su parte, está vinculada con la motivación, es decir, de qué manera yo presento ciertas actividades que me permiten mostrar la utilidad que tiene este objeto matemático. La faceta interaccional está vinculada con la relación o las interacciones que se dan entre el profesor y los estudiantes o entre los estudiantes. La faceta mediacional está relacionada al conocimiento que debe tener el profesor en relación a los medios, a los recursos que permiten o favorecen el aprendizaje de la matemática. Y la faceta ecológica, que tiene que ver con el conocimiento que debe tener el profesor sobre el currículum escolar, por ejemplo. La última dimensión es la dimensión metadidáctico-matemática, y esta dimensión se define como los conocimientos sobre las normas y metanormas, las condiciones y restricciones contextuales, y conjuntamente involucra unos criterios de idoneidad que permiten al profesor reflexionar sobre su práctica y determinar mejoras potenciales de la misma. Justamente a estos criterios de idoneidad didáctica son parte de las herramientas que propone el enfoque ontosemiótico. Entonces lo que vamos a mirar a continuación es, vamos a presentar brevemente algunas de las herramientas que propone el enfoque ontosemiótico.
Bueno, lo primero es señalar que el enfoque ontosemiótico de la cognición e instrucción matemática, que ha sido desarrollado por Godin y Batanero desde el año 1994, es un modelo que permite a través de sus herramientas teóricas realizar análisis detallados del conocimiento matemático y de la instrucción matemática. Entonces, algunas de las herramientas que se proponen aquí son las prácticas matemáticas y didácticas, las configuraciones de objetos y procesos, las normas y metanormas, y también la idoneidad didáctica. Entonces, ¿qué es lo que se entiende por idoneidad didáctica? La idoneidad didáctica es un proceso de instrucción, en la idoneidad didáctica de un proceso de instrucción se define como la articulación coherente y sistemática de 6 componentes. ¿Cuáles son estos 6 componentes? La idoneidad epistémica, idoneidad cognitiva, interactiva, mediacional, afectiva y la idoneidad ecológica. Entonces, esta imagen ilustra justamente la idoneidad didáctica, y acá vamos a referirnos a qué significa cada una de estas idoneidades. Entonces, cuando hablamos de la idoneidad epistémica, por ejemplo, nos referimos al grado de representatividad que tiene el significado pretendido o el significado implementado respecto del significado de referencia. ¿Ya? Cuando nos referimos, por ejemplo, a la idoneidad cognitiva, estamos mirando el grado también de representatividad del significado personal respecto al significado pretendido o implementado. Cuando nos referimos a la idoneidad emocional o también afectiva, estamos refiriéndonos como al grado de implicación al grado de implicación que tienen los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Cuando hablamos de la idoneidad interaccional, nos referimos entonces también a las interacciones que se suscitan en los procesos de enseñanza-aprendizaje, el tipo de diálogo, comunicación que se da en estos procesos de instrucción matemática. La idoneidad ecológica se refiere justamente a el grado en que los procesos de enseñanza-aprendizaje son coherentes o se adaptan a los proyectos educativos, por ejemplo. Y la idoneidad mediacional tiene que ver con el grado de adecuación de los recursos materiales y, por supuesto, también del tiempo, como de la gestión del tiempo. Entonces, esta es una de las herramientas de análisis que propone el enfoque ontosemiótico, y es justamente una de las herramientas que nosotros hemos utilizado para poder crear nuestros criterios de idoneidad didáctica para la enseñanza de la función. Según Godino, Batanero, Rivas y Arteaga en el 2013, la noción de idoneidad didáctica, sus dimensiones y criterios representan un recurso orientado a la gestión efectiva en el aula. Breda y Lima, en el año 2016, establecen que los criterios de idoneidad exigen definir un conjunto de indicadores que sean observables, que permitan valorar el grado de idoneidad de cada una de las facetas del proceso de estudio. Bueno, otra de las problemáticas que fueron de interés en nuestro estudio fue justamente pensar en cuáles eran las principales dificultades que se suscitaban en los procesos de enseñanza-aprendizaje sobre funciones. Entonces, a partir de una exhaustiva revisión de literatura, fuimos identificando algunas problemáticas. Es importante señalar también que el análisis y la reflexión de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las funciones ha desatado gran interés en la educación matemática, y hoy día existe una amplia literatura relacionada a los procesos de instrucción de funciones, sobre funciones. También diversos estudios han reportado una variedad de dificultades en los procesos de instrucción matemática que impiden a los estudiantes apropiarse, comprender y dar significado a la noción de función. También señalar que la comprensión de este objeto matemático es fundamental, dado que opera sobre otros objetos matemáticos y presenta una utilidad práctica en la resolución de problemas y en la modelación de una amplia gama de fenómenos, permitiendo fortalecer el desarrollo del pensamiento funcional. A partir entonces de nuestra revisión de literatura, se identificaron diversas dificultades asociadas a estos procesos de enseñanza-aprendizaje.
Por ejemplo, Norman, en el año 92, señala que los profesores poseen dificultades en la conceptualización de las funciones. Particularmente señala en su estudio que los profesores tienen dificultades para relevar las características claves de la noción de función. ¿Y cuáles son estas características claves de la noción de función? Bueno, la característica de univalencia, de arbitrariedad y de existencia. Por su parte, Wilson, en el 94, establece que los profesores manifiestan poca apreciación por el uso de las funciones. Es decir, los profesores no promueven, en general, problemas que permitan mostrar la utilidad que tienen las funciones. Otros estudios, como el de Dedeso y Bass en el año 2011, señalan que los profesores en formación definen funciones sin considerar algunos de los subconjuntos o subconceptos, esenciales e inherentes a las funciones. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿O a qué se refiere el estudio con esto? Se refiere a que en general se define la noción de función sin considerar estas nociones que son inherentes a la definición. Y con ello me refiero, por ejemplo, a las nociones de dominio y codominio. Muchas veces nos encontramos con que la definición inicial de la función, en los textos escolares, por ejemplo, está apartada de la definición de las nociones de dominio y codominio, cuando en realidad el dominio y el codominio son elementos inherentes a la definición de función. Por su parte, Eben en el año 93 establece que la apropiación de la naturaleza arbitraria de las funciones está ausente y no pueden explicar el requerimiento de la univalencia, por ejemplo. Los profesores no pueden explicar el requerimiento de la univalencia. Otros estudios, como por ejemplo el de Aravena en el 2001, señala que en Chile la enseñanza de las funciones se afronta en general desde un punto de vista estrictamente formal y mediante procesos mecánicos y algorítmicos. La siguiente imagen ilustra justamente una actividad en donde lo que prevalece es justamente un proceso mecánico y algorítmico para la resolución. Por otro lado, algunos estudios como el de Font y Acevedo en el 2003 señalan que o se refieren al uso de las metáforas. Y ellos plantean que sin duda el uso de las metáforas favorecen la comprensión de las funciones. Sin embargo, es importante tener cuidado y no hacer un uso abusivo de las metáforas, y esto principalmente para evitar que los estudiantes adquieran una conceptualización, por ejemplo, de la noción de función en términos estrictamente metafóricos. Entonces, si bien la metáfora se puede utilizar como un recurso de aprendizaje y podría eventualmente favorecer el aprendizaje sobre una noción matemática específica, es importante hacer un uso consciente y controlado de la metáfora. En el caso de las funciones, una de las metáforas más clásicas que se utiliza y que está normalmente presente en los textos escolares, en el desarrollo de clases, etc., es la metáfora de la máquina. ¿Ya? La metáfora de la máquina es, creo yo, la metáfora más usada cuando se aborda la noción de función o cuando se introduce la noción de función, que es básicamente señalar que la función funciona como una máquina y se presenta de esta manera como se ilustra en la imagen. También hay otros trabajos como el de Nietzsche y colaboradores en el 2013 que se refieren a que es fundamental transitar por todas las representaciones de las funciones, pues cada una ilustra aspectos que son relevantes de una función. Entonces, acá, por ejemplo, hay algunos estudios como los desarrollados por Caput que establecen que para acceder, por ejemplo, a la noción de continuidad de una función lineal, esto no sería posible, por ejemplo, mediante una representación tabular. Y por ello es que es necesario transitar por las distintas representaciones asociadas a la noción de función. Panoura en el año 2017 establece que los profesores manifiestan dificultades para coordinar las múltiples representaciones, es decir, tienen dificultades, por ejemplo, para promover distintas situaciones, problemas que permitan al estudiante transitar por los distintos registros de representación.
La noción de función es uno de los objetos matemáticos que se puede representar de manera algebraica, de manera tabular, de manera gráfica, icónica, etc. Y es importante, por supuesto, este tránsito por las distintas representaciones, porque la representación es la forma en que podemos, digamos, representar los objetos matemáticos, y es la forma que podemos extrapolar lo que tenemos en la mente. ¿Ya? Otro estudio, el de Sistema y Marván del año 2021, y ellos señalan que es importante que el conocimiento, que se promueva un conocimiento, digamos, o sea, particularmente es importante que el conocimiento que tiene el profesor le permita promover los distintos significados que están asociados a la noción de función. Entonces, en virtud de esto, es importante hacernos la siguiente pregunta: ¿cuáles son estos significados parciales que constituyen el significado holístico de las funciones? También hay algunos trabajos, como por ejemplo el de Godino en el año 2013, que establece que los procesos instruccionales tienden a tener o tienen mayor idoneidad didáctica en la medida que se aborden los distintos significados parciales asociados a un objeto matemático. Entonces, ¿cuáles serían estos significados parciales que constituyen el significado holístico de las funciones? Bien, en un estudio histórico y epistemológico que desarrollamos en el año 2015, se determinó que la noción de función tiene al menos 6 significados parciales que conforman el significado holístico de referencia. En ese estudio logramos constatar que uno de los significados parciales es el de función como correspondencia, el de función como relación entre magnitudes variables, el de función como una representación gráfica, la función como una expresión analítica, la función como correspondencia arbitraria y, por supuesto, la función a partir de la teoría de conjunto. Entonces, estos 6 significados constituyen el significado holístico o el significado global de la noción de función. Y lo que establece, por ejemplo, Godino en el año 2013, es que para lograr o alcanzar una mayor idoneidad didáctica, es importante que los profesores puedan promover todos estos significados parciales. Ahora, otra de las preguntas o interrogantes que nos hemos hecho a lo largo de esta investigación es: ¿cuál es el conocimiento didáctico matemático de referencia que permite la gestión efectiva de los procesos de instrucción sobre funciones? Y para responder esta pregunta es que entonces nos propusimos criterios de idoneidad didáctica para la enseñanza de las funciones. Y nuestra propuesta de componentes e indicadores para el diseño y reflexión de la enseñanza sobre funciones, o nuestra propuesta de criterio de idoneidad didáctica para la enseñanza de funciones, está basada en, primero, una exhaustiva revisión de literatura, también en los trabajos desarrollados por Godino y colaboradores en el año 2013 y los trabajos de Breda y colaboradores en el año 2018, en el marco teórico propuesto por Nika Hatsoyi en el año 2013 y, por supuesto, también en el estudio histórico y epistemológico y curricular que desarrollamos en el año 2015. Entonces se definieron componentes e indicadores para cada una de las siguientes idoneidades: idoneidad epistémica, la idoneidad cognitiva, interactiva, mediacional, afectiva y ecológica para la enseñanza de la función. Los criterios de idoneidad didáctica para la enseñanza de las funciones se organizaron como se presenta en la siguiente tabla, es decir, la estructura para cada una de las facetas se organizó como se presenta en la tabla, es decir, por cada idoneidad definimos algunos componentes y por cada componente algunos indicadores. La siguiente imagen ilustra los componentes e indicadores para la idoneidad epistémica. Dado, digamos, en honor al tiempo, solo me voy a referir a dos componentes, que esto es el de definiciones, proposiciones y procedimientos y argumentos, y también al componente de errores, ambigüedades y creencias. Entonces,
nos vamos a referir a esos dos componentes y a los indicadores más relevantes de cada uno de esos componentes. Entonces, en el componente de definición, proposiciones, procedimientos y argumentos, podemos mirar algunos indicadores relevantes. Por ejemplo, que las definiciones y los procedimientos consideran la arbitrariedad y la univalencia como características claves de la noción de función. Es decir, que se debería promover las nociones de arbitrariedad, existencia y univalencia como las características claves del objeto matemático. También es importante que las nociones de dominio y codominio se presenten como elementos inherentes a la definición de función. Otro de los indicadores, por ejemplo, es que se tiene que promover el significado de la noción de función pretendido por el currículo escolar para identificar y argumentar relaciones funcionales en sus diversas representaciones. Otro indicador que se puede resaltar de este componente es que se tienen que identificar y articular los diversos significados parciales de la noción de función. Cuando hablamos de los significados parciales son justamente los que acabo de mencionar hace unos minutos. Por ejemplo, si queremos mirar el componente de errores, ambigüedades y creencias, algunos de los indicadores relevantes de este componente es que el trabajo con las funciones, por ejemplo, no se debe limitar al uso de representaciones algebraicas. Esto, en general, tal como los mencionaba hace un momento, existe prevalencia que en los procesos de enseñanza-aprendizaje de las funciones del uso de la representación algebraica por sobre otro tipo de representaciones. Entonces, lo que se explicita aquí es que es importante no limitar el uso no limitar el trabajo con funciones al uso solo de la representación algebraica, sino que hay que transitar por otro tipo de representación. También es importante evitar la creencia de que un cambio de variable, que un cambio en la variable independiente implica necesariamente un cambio en la variable dependiente. Pues de lo contrario, una función constante, por ejemplo, podría no ser considerada como una relación funcional. También es importante evitar el error de utilizar curvas continuas para funciones que son discretas. Este es un error súper común en el desarrollo de las clases sobre funciones, entonces es súper importante tener en cuenta este indicador. Las funciones se presentan también con dominio y codominios que sean explícitos, y esto es súper importante, porque anteriormente ya lo mencionamos y dijimos que tanto el dominio como el codominio son nociones que son inherentes a la definición de función, pero también para evitar la creencia de que toda función tiene un dominio y codominio natural o real. Y también se deben presentar gráficas irregulares para evitar la creencia de que toda función representada gráficamente tiene buen comportamiento, es decir, que es simétrica, regular, suave y continua. ¿Ya? Bien, la siguiente imagen lo que hace es ilustrar los componentes e indicadores que fueron definidos para la idoneidad cognitiva. En esta oportunidad también nos vamos a referir solo a dos componentes, que es a conocimientos previos y también a alta demanda cognitiva. En cuanto al componente de conocimientos previos, algunos de los indicadores que se explicitan son, por ejemplo, que se debe vincular los conocimientos previos, como por ejemplo patrones, regularidades, proporcionalidad, ecuaciones, etcétera, con la noción de función. Es decir, se tienen que articular los conocimientos previos con el concepto de función. También es importante que se presenten tareas matemáticas que permitan transitar por las diversas representaciones. Esto ya es algo que también se ha planteado en otras, que se ha planteado anteriormente. Y con respecto, por ejemplo, al componente de alta demanda cognitiva, algunos de los indicadores que me gustaría destacar es que se tiene que promover el estudio y el análisis de la variabilidad de fenómenos sujetos al cambio,
donde la noción de función, por ejemplo, tiene una especial significación, porque eso, por supuesto, está totalmente vinculado con los orígenes epistemológicos. Yo les mencionaba hace un momento que nosotros, para poder definir los distintos significados parciales que están asociados a la noción de función, realizamos un estudio histórico y epistemológico. Entonces, efectivamente, muchas de las problemáticas que allí se suscitan se podrían retomar o que se suscitaron en la historia, se podrían retomar para proponer a los estudiantes cuando se afronta la enseñanza de las funciones. También se proponen tareas matemáticas donde utilizar la representación gráfica es una manera estratégicamente más eficiente de resolver una situación problema que la representación tabular o algebraica, por ejemplo. En general, los estudiantes recurren a las representaciones algebraicas para dar respuesta a una situación problema, porque es el tipo de representación a la que están habituados en la que están habituados a trabajar. Por lo tanto, lo que se establece acá es que es importante de repente, analizar la situación problema e identificar cuál es la representación que podría ser estratégicamente más eficiente para resolver el problema y no siempre recurrir a la representación, inmediatamente a la representación algebraica. También es importante diferenciar y relacionar expresiones matemáticas que representan una función y o una ecuación. Por ejemplo, una función lineal puede representarse algebraicamente como f de r en r definida por f de x y en el plano cartesiano como una recta. Entonces, en este caso puntual, es posible que los estudiantes asocien la representación gráfica a la ecuación de la recta y no necesariamente a una relación funcional de números reales. Entonces, esos son algunos de los indicadores que son parte del componente de alta demanda cognitiva dentro de la idoneidad cognitiva. Y bueno, la siguiente imagen ilustra los componentes e indicadores de idoneidad afectiva para la enseñanza de las funciones. Aquí algunos de los indicadores que quisiera destacar, por ejemplo, en el componente de intereses y necesidades, uno de los indicadores que me gustaría mencionar es que el estudio de las funciones se debe realizar de manera similar a su evolución histórica, es decir, considerando las problemáticas que dieron origen a dicho objeto matemático. También en cuanto al componente de actitudes, es importante, por ejemplo, el indicador 2, que se refiere a que se tiene que favorecer el razonamiento lógico, la argumentación, la modelación y el pensamiento analítico y las destrezas para la resolución de problemas. Y finalmente, en el componente de emociones, se tiene que promover también la autoestima, evitando una predisposición negativa al estudio de la noción de función. La siguiente imagen presenta componentes e indicadores para la idoneidad interaccional. En cuanto al componente de interacción docente y discente, uno de los indicadores es que el profesor identifica las concepciones actuales relativas a las funciones que poseen sus estudiantes y luego utiliza dicha concepción para profundizar o reformular, si es que fuese necesario, la enseñanza de las funciones. También en cuanto a la interacción entre alumnos, uno de los indicadores que podríamos destacar es que se tiene que buscar o se busca llegar a consensos a partir de instancias de discusión, análisis y argumentación matemática. Con respecto, por ejemplo, a los componentes e indicadores para la idoneidad mediacional, en cuanto al componente de recursos, uno de los indicadores es que se debe acceder o se puede acceder a la noción de función utilizando, por ejemplo, diagramas de conjunto, tablas de valores, conjuntos de pares ordenados, gráficas, expresiones algebraicas, etc. Y también, tal como lo mencionábamos hace un momento, se tiene que realizar un uso controlado de las metáforas, porque efectivamente la metáfora representa un recurso para favorecer el aprendizaje, pero es importante hacer un uso consciente y controlado de la metáfora. También en cuanto al componente de números de estudiantes, horario y condiciones del aula, un indicador es que
El espacio educativo tiene que ser adecuado para el desarrollo del proceso de instruccional, el proceso de enseñanza-aprendizaje pretendido sobre funciones. Y bueno, ahí hay algunos otros, está el componente de tiempo, enseñanza colectiva, etcétera, que establece la temporalidad, que es otro de los conocimientos que deben tener los profesores para el desarrollo de los procesos de instrucción sobre funciones. Esta imagen presenta los componentes e indicadores de la idoneidad ecológica. Acá, por ejemplo, en la adaptación al currículum, en el componente de adaptación al currículum, es importante que la noción de función se presente como un principio que es básico y unificador en el desarrollo del currículum de matemáticas. Y así, por cada uno de los indicadores, se van presentando se van presentando indicadores. Entonces, quisiera también mencionar que lo que acabamos de demostrar es justamente nuestra propuesta de criterios para alcanzar una idoneidad didáctica en la enseñanza de las funciones. Es decir, que todos estos aspectos que se describen a través de estos indicadores son, digamos, elementos que se deberían promover para alcanzar una idoneidad en cada una de las facetas. Pero también quisiera contarles que esta propuesta de criterios de idoneidad para la enseñanza de las funciones se utilizó también para caracterizar, valorar y reflexionar sobre el conocimiento didáctico matemático de profesores en formación cuando afrontaron la enseñanza de funciones en contextos de microenseñanza. Es decir, que esta herramienta de análisis fue utilizada justamente para caracterizar ese conocimiento didáctico matemático de profesores, pero en un contexto de microenseñanza. ¿Y a qué me refiero con un contexto de microenseñanza? Según Megler y Tangen en el año 2010, los contextos de microenseñanza permiten planificar y llevar a cabo un proceso de instrucción a un grupo de profesores en formación que cumplen el rol de estudiante. Es decir, son espacios de simulaciones de clase en un entorno seguro y controlado que permite a los estudiantes o a los futuros profesores desarrollar un proceso de instrucción en que algunos cumplen el rol de profesor y otros el rol de estudiante. Entonces, en ese contexto es que nosotros analizamos el conocimiento didáctico matemático de algunos profesores y pudimos caracterizar ese conocimiento. A partir justamente de esa caracterización del conocimiento didáctico matemático de los profesores en formación, se logró analizar la riqueza didáctico-matemática para reflexionar sobre los procesos de instrucción sobre funciones. Además, en esa oportunidad se combinaron espacios de microenseñanza con herramientas teórico-metodológicas tales como los criterios de idoneidad para la enseñanza de las funciones que acabamos de presentar. Bien, algunas consideraciones finales. Los componentes e indicadores de idoneidad didáctica específicos para la enseñanza de funciones representan un recurso orientador para los procesos de instrucción efectiva sobre funciones. También permiten la valoración de acciones formativas planificadas o implementadas sobre dicho objeto matemático. Y por supuesto orientan la reflexión sobre la práctica docente. ¿Y qué se entiende por reflexión de la práctica docente? Se entiende como una estrategia que permite analizar, comprender y resignificar situaciones propias de los procesos de instrucción matemática. Bien, acá les presento algunas de los trabajos que han sido publicados a partir del estudio que realizamos, y por supuesto acá están las referencias de nuestro trabajo. Bien. Muchas gracias por su asistencia y por su atención. Muchas gracias a ti, Jocelyn, por compartirnos la investigación que han realizado. No sé si podrías poner nuevamente algunas de las publicaciones que ustedes han realizado a raíz de esta investigación. Es que en el chat habían preguntado que sí, dónde se podrían encontrar. Entonces, a lo mejor podrían tomar una captura de pantalla para poder acceder a ellas. Sí. Los criterios de idoneidad didáctica para la enseñanza de las funciones la pueden encontrar en la revista 1. Ahí están las tablas en detalle y las pueden revisar.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, en lo que toman las capturas o toman los datos de los artículos, tenemos algunos comentarios en el chat de Juan Barbosa, pero veo que el profesor Walter ha levantado la mano, entonces primero le voy a dar la palabra al profesor Walter y después procedemos a leer algunos mensajes del chat. Y antes de, aprovecho para comentarles que saben que pueden levantar la manito, les cedemos la palabra o escribir preguntas, comentarios y reflexiones por medio del chat. Hola, buenas tardes para todos. Es un gusto reunirnos periódicamente para discutir y escuchar las presentaciones. Quiero congraciarme con Jocelyn por su presentación. Qué bueno ver que sigue activa en investigación. Jocelyn, la pregunta es de carácter metodológico. Se habla de idoneidades, de componentes y de criterios. La pregunta es cómo se proponen las componentes, cómo se proponen esos criterios y cómo se validan. Porque uno podría proponer algunos criterios que a primera vista podrían parecer interesantes, pero no ser ciertamente viables. Entonces, ¿cómo en tu investigación cómo los propusiste y cómo los validaste? Supongo que hay muchos más que propusiste, pero hubo un proceso de validación y entonces se descartaron. Muchas gracias, Jocelyn. Cierro el micrófono. Ok. Bueno, comentarles un poco cómo es que se construyeron esos criterios de idoneidad didáctica. Para la construcción de estos criterios, de estos componentes, digamos, la definición de los componentes y también la definición de estos indicadores, nos basamos particularmente en los trabajos desarrollados por Godino en el año 2011 y también en el 2013, Godino y colaborador en el 2013, y los trabajos desarrollados por Lima y por Breda y Lima en el año 2018. Entonces, particularmente ellos proponen estos criterios proponen unos criterios de idoneidad didáctica, pero que son más transversales. ¿Ya? Son transversales, independiente del objeto matemático que esté involucrado. Entonces, pero sí, sin duda, ya representan una base importante de la definición en términos de componentes e indicadores. Pero para poder hacer explícito o poder identificar indicadores que fuesen explícitos para la enseñanza de las funciones, es que hicimos una exhaustiva revisión de literatura, es decir, que todo lo que allí aparece como indicador proviene de algún estudio previo que se ha realizado en torno a la noción de función y que nosotros pudimos de alguna manera recopilar todas estas digamos, indicaciones que es importante de tener en cuenta al momento de diseñar, implementar y reflexionar sobre una clase de funciones. Entonces, en general, nuestros criterios están basados en los trabajos de Godino y de Breda y también en la revisión de la literatura que desarrollamos. También hay un marco teórico que es el de Nika Hatsoyi del año 2013 y es un marco teórico que se apoya, que también plantea allí algunos indicadores o algunas características del conocimiento que debe tener el profesor cuando afronta la enseñanza de funciones, y ese modelo que propone Nika Hatsoyi está basado en los trabajos de Schulman, de Boll, de Misray-Coiler, etc. Entonces, en definitiva, nuestra propuesta es, digamos, se construye a partir de, digamos, toda esa revisión de literatura que se desarrolla. Jocelyn, muchas gracias. Muchas gracias. Tenía la mano levantada Rocío, no sé si quiere hacer una intervención. Bueno, aprovecho yo entonces el momento para preguntarte, Jocelyn, como mencionas, estos indicadores fueron creados a partir de la teoría y de las investigaciones previas existentes en la literatura de investigación. Pero ¿podrías contarnos un poquito de
¿Qué sucedió cuando se pusieron en escena o se pusieron en acción con la microenseñanza? ¿Se condicen estos indicadores que tú tenías a nivel teórico con lo que sucede realmente en la práctica? ¿Surgieron nuevos? No sé, que nos cuentes un poquito al respecto de esta experiencia también. Ujú. Sí, bueno, tal como les comentaba, nosotros después de digamos, de elaborar estos criterios específicos para la enseñanza de la función, analizamos procesos de microenseñanza, es decir, procesos donde profesores en formación desarrollaron clases sobre funciones en contextos simulados y pudimos a partir de nuestra herramienta, digamos, a analizar y caracterizar el conocimiento que tenían los profesores. Y sin duda, muchos de los indicadores que allí aparecen, que están en nuestras tablas, se evidencian en el desarrollo de las clases de los profesores, pero también se incurre, por ejemplo, en la faceta epistémica, tenemos, voy a regresar acá un poco, a componentes de idoneidad epistémica, acá en errores y ambigüedades, por ejemplo, en el componente de errores, ambigüedades y creencias, ocurre que, por ejemplo, muchas de esas creencias también se siguen suscitando en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, se sigue presentando curvas continuas para funciones discretas, se sigue presentando la definición de función sin inmediatamente presentar las nociones de dominio y codominio. En definitiva, se presentan expresiones algebraicas, pero en definitiva las funciones no están bien definidas. Entonces, sin duda, muchos de los elementos que nosotros presentamos como indicadores son elementos que sí se lograron visualizar en el desarrollo de estas clases en contextos de microenseñanza. Y por supuesto, además, a partir de esto, de estos criterios, no solamente se busca caracterizar o analizar el proceso de instrucción, sino que también es un recurso orientador para el desarrollo de las clases, es decir, cuáles son estos aspectos que debo tener en consideración para desarrollar una clase sobre funciones y también cuáles son los aspectos que debo tener en consideración para poder reflexionar sobre la enseñanza o sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje de las funciones. Entonces, sí, de todas maneras pudimos constatar que muchos de estos indicadores siguen presentes o están presentes en algunos casos para bien y en algunos casos también constatamos que hay algunos errores o creencias que se siguen suscitando aun cuando son aspectos que se han descrito en la literatura científica desde el año 90, 92, por ejemplo. Entonces, eso te puedo comentar. Muchas gracias, Jocelyn. Retomo entonces el comentario de Juan Barbosa. En cierta medida ya has tocado algunos puntos, pero lo voy a leer por si quieres abundar en algo. Plantea que la formulación de indicadores es una actividad retadora, pero muy interesante, que le inquieta saber cómo fue el proceso para llegar a los indicadores. Ya nos has contado un poco de ello. La siguiente pregunta que realiza es, ¿qué les permite considerar que deben ser esos indicadores y no otros? Es decir, hace referencia al grado de pertinencia de los indicadores que se están proponiendo para cada idoneidad para analizar y mejorar la enseñanza del objeto función. Sí, mira, ahí con respecto a eso, contarles que esta herramienta de análisis es una herramienta que sin duda se pueden ir incorporando indicadores nuevos en la medida que se pueden identificar también indicadores nuevos, eso sin duda. Ahora, creo que esta es una herramienta que al estar basada en la herramienta que propone Godino, también de alguna manera está sustentada porque ya es una herramienta de análisis que se está trabajando, que se está desarrollando, que se está implementando en muchos trabajos de investigación, pero sin duda comparto lo que plantea Juan, en que es posible que puedan ir surgiendo nuevos indicadores, por ejemplo, y que sea necesario ir actualizando estos componentes en la medida que se vayan identificando nuevos aspectos, por ejemplo.
Muchas gracias, Jocelyn. Tenemos otra consulta. Bueno, Guadalupe Morales ha levantado la mano, le damos la palabra. Hola, Jocelyn. Hola, Me Guadalupe. gusta mucho tu adaptación que hiciste sobre los criterios de idoneidad. Me parece que son explícitos en cada una de las facetas. Sin embargo, me queda una duda sobre, ya que hablas sobre la reflexión del profesor, en este caso, y hablaste también del modelo del CDM, que está diseñado, o más bien es una herramienta teórica que permite analizar el conocimiento didáctico matemático del profesor. Y en sí, pues los criterios de idoneidad, pues también son una herramienta que permiten el análisis de la instrucción o del proceso de instrucción matemática. Entonces, me queda una duda de cómo se vinculan estas dos herramientas para generar en el profesor esa reflexión. Como que me queda como la duda. Sin embargo, aunque hablamos de las mismas facetas, la epistémica, cognitiva, mediacional y todas, entonces, bueno, ahí cómo se relacionan o cómo se vinculan para generar esa reflexión de, en este caso, pues de las funciones. Si pudieras ahondar un poquito más en esa parte. Gracias. Perfecto. Bueno, lo primero es que cuando se describe todo lo relativo a la problemática relacionada con la formación de profesores, es porque en principio estamos interesados en indagar cuál es el conocimiento que debe tener un profesor de matemática. Eso en general, ¿ya? O sea, cuál es el conocimiento que debería tener un profesor de matemática para desarrollar de manera efectiva sus clases. Entonces, por eso es que en principio hicimos esta revisión de literatura y miramos los trabajos de Schulman, Boll y nos quedamos con el CDM, que es un modelo que también se sustenta o se apega o que tiene algunas ideas también de los trabajos desarrollados por Schulman, Grossman, Boll, etc. Entonces, eso en principio. Esa es la primera problemática. ¿Cuál es el conocimiento que debe tener un profesor de matemática? Y lo que nosotros hacemos con nuestra propuesta de criterios de idoneidad es básicamente plantear una herramienta que constituye el conocimiento de referencia, ¿ya? Que es básicamente señalar, este es el conocimiento de referencia que debería tener el profesor para gestionar idóneamente sus clases. Entonces ahí existe como el vínculo, porque por un lado estamos analizando el conocimiento en general, pero después con esta herramienta nos permite plantear o proponer un instrumento, una herramienta que nos dice cuál es ese conocimiento que se debe promover, que es este conocimiento de, como te digo, de referencia. Y esa es como la articulación que nosotros hacemos. Entonces, ahora, ¿cómo a partir de las herramientas o los criterios de idoneidad no solamente nos orientan en cómo podemos desarrollar una clase o en qué aspectos deberíamos tener en consideración para desarrollar una clase, sino que también nos orientan en qué es lo que tenemos que reflexionar para establecer mejoras potenciales de nuestro proceso de enseñanza? Entonces, ese es como un poco el vínculo. Muchas gracias. Continuando con las preguntas que nos han dejado en el chat los participantes el día de hoy, tenemos la de Henry Brunella, que dice, ¿cuál sería la secuencia didáctica para iniciar la enseñanza de función? O una secuencia idónea. ¿Cuál sería entonces la secuencia didáctica para iniciar la enseñanza de función? Es una pregunta difícil, ¿ya? Porque si bien los criterios nos dan orientaciones, nos dan nos dan orientaciones de los aspectos que tenemos que tener en consideración, no nos proponen como una estructura, o sea, no nos dicen cuál es la metodología que deberíamos emplear. Ahora, eso siempre va a depender del tipo de, creo yo, del tipo de
de metodología que tú quieras utilizar. Si es que quieres, por ejemplo, no sé, utilizar una metodología constructivista, a lo mejor te podrías apegar o apoyar de una estructura que, no sé, a lo mejor puedas partir la clase con una situación problema, donde en esta situación problema tú puedas, que lo que esté de fondo, que esté detrás de esta situación problema, sea, por ejemplo, la noción de proporcionalidad directa, que es un conocimiento previo a la noción de función. Entonces, quizá esta situación problema involucra ese concepto que es conocido para los estudiantes, sin embargo, a partir de ese trabajo o la resolución de esa problemática, tú puedes llevar al estudiante hacia, o acercar al estudiante hacia la noción de función. Entonces, creo que eso es una pregunta que sin duda podríamos discutir ampliamente, porque efectivamente va a depender del tipo de metodología que tú quieras emplear, pero a mí me parece que una buena idea de iniciar una clase de función es a través de una situación problema, y que esa situación problema vincule un conocimiento previo que se relaciona con la función, de tal modo que desde el desarrollo o desde la resolución de esa problemática, tú puedas diseñar alguna actividad, preguntas, etcétera, que conlleven al estudiante hacia la construcción de su conocimiento, es decir, hacia la noción de función. Y obviamente en ese trayecto es importante tener en cuenta estas consideraciones que sí se explicitan en los criterios de idoneidad. La siguiente pregunta la realiza Alejandro Verón y dice, ¿en algún momento de la microenseñanza los profesores utilizaron los criterios para realizar una valoración de sus propias clases? Si podrías realizar algún comentario de cómo fue ese trabajo, cómo percibieron o recibieron los profesores los criterios de idoneidad. Sí, efectivamente los procesos, después del proceso de microenseñanza, se da un proceso de reflexión de la práctica, y ese proceso de reflexión fue en conjunto con el profesor que estaba a cargo, que también era parte de la investigación, y efectivamente el profesor que era parte de la investigación orientó la reflexión utilizando los criterios de idoneidad. Entonces, en ese momento se reforzaron algunos elementos que, por ejemplo, no sé, se reforzaron los significados parciales asociados a la noción de función, se enfatizaron algunos errores, ambigüedades o creencias. Entonces, nuestros criterios fueron como el marco de referencia para poder orientar la reflexión. Pero sí, efectivamente, posterior al proceso de microenseñanza, se generó esta instancia de reflexión. Y para la reflexión se utilizaron los criterios. Muy bien, el siguiente comentario es de Jocelyn. Indica, estos indicadores están pensados para la enseñanza del concepto de función para cualquier nivel educativo. Y posteriormente también dice, también tengo la inquietud si se incluyen algunos criterios asociados a los procesos y relaciones en la idoneidad epistémica. Sí, efectivamente, estos indicadores son como transversales, independiente de la función que estén desarrollando. Sin duda, dentro de los mismos indicadores hay algunos ejemplos como para ilustrar, digamos, el indicador, pero efectivamente son indicadores que están pensados para utilizar independiente de la función que tú estés enseñando. Primeramente, agradecerte, Jocelyn, que hayas aceptado compartir con nosotros la investigación que estás realizando. Y bueno, invitarlos a que continuemos con la interacción que se ha desarrollado bastante interesante el día de hoy en la plataforma sincrónica del seminario. Como saben, es la plataforma ICREA, donde se han ido, digamos, almacenando cada una de las sesiones que se han desarrollado en el marco de este seminario, y podemos encontrar, por ejemplo, en este caso, los documentos se pueden descargar, los 2 documentos base sobre los cuales nos estuvo compartiendo el día de hoy Jocelyn, y también dejamos abierto el foro para la interacción asincrónica. Tenemos algunos mensajes en el chat, Jocelyn, agradeciendo el trabajo y la presentación que nos has compartido el día de hoy.
Bueno, y como siempre, agradecer a todos quienes nos han acompañado y han participado el día de hoy en el seminario. Esperamos seguirnos encontrando y compartiendo con ustedes las investigaciones que se están realizando en torno al enfoque ontosemiótico.